Bueno, nos encontramos ahora con el señor Ismael Benavides, exministro de Estado en las carteras de Agricultura y Economía y Finanzas. Bienvenido, Ismael. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Además recordamos que el primer programa de Rumbo Minero fue contigo, así que muchas gracias por regresar. Sí, por supuesto, y fue un programa muy bueno, muy Así entretenido. Ismael, cuéntanos un poco de lo que está pasando hoy en día. Nos interesa mucho saber tu opinión como exministro de Economía y Finanzas y de otras carteras. Hay una preocupación muy grande entre todos los peruanos sobre las declaraciones últimas del presidente Ollanta Humala. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Bueno, aquí hay dos temas. El tema general, el tema que abarca todo el país y toda la economía es el tema confianza. Y yo creo que las últimas declaraciones del presidente, las declaraciones propias del ministro de Economía, del primer ministro, del ministro de Energía y Minas, que a veces se contradicen, lo único que han hecho es generar desconfianza. Lo primero que refleja eso es el alza del dólar. Y justamente en momentos en que la economía peruana necesita tranquilidad para continuar creciendo a 6-7%. Y no nos engañemos, no nos engañemos. El país que más ha reducido pobreza en el mundo es la China, y lo ha hecho creciendo. El Perú ha reducido pobreza de más o menos 55% en el año 2000 a 28% en el año 2011, ha sido también con crecimiento de la economía, que ha sido de un promedio de 7%. Pero ¿qué ocurre cuando se pierde la confianza? Los inversionistas se retraen, empiezan a ver cuál es el siguiente paso, qué medidas se van a tomar, qué cosa va a hacerse en contra de los empresarios, los inversionistas. Y yo curiosamente estoy sintiendo ese ambiente un poco pesado en Lima hoy día, ¿no? Quienes hemos vivido la reforma agraria, el gobierno militar de los años 70, con la confiscación de los diarios, los medios de prensa, con el ataque a las empresas grandes, pequeñas y medianas, tenemos eso muy a flor de piel. Y curiosamente hay ese sentido ahora que es aún peor en el sentido de que el país ha venido por una senda, por un camino de crecimiento y desarrollo por los últimos 20 años. ¿Y tú no crees, Ismael, que podemos retomar esta confianza en nuestro país dando a conocer realmente por qué camino vamos a proseguir y no interpretando ambigüedades o interpretando silencios como últimamente lo hemos visto con el presidente de la República? Así es, así es. Justamente cuando se empiezan a interpretar silencios y se generan dudas, entonces vienen los problemas. Entonces hay que decir, vamos a ir por este camino, que es además el único que nos queda, que es continuar por la senda del desarrollo y crecimiento basado en la inversión privada. De manera que aquí el presidente tiene que salir en forma tajante. Y el otro tema, por supuesto, que ya es un tema político, pero que yo creo que es el trasfondo de mucho de esto, es el tema de la reelección conyugal, como lo ha llamado el doctor García, que es el plan ulterior, aparentemente, de todo esto. Pero yo creo que si el presidente sale y dice, aquí el Estado no va a volver a ser empresario, el sector privado va a continuar siendo el motor de la economía, las dudas deben empezar a despejarse. Ahora, ¿qué es lo que pasaría no solamente las formas de los gobiernos, se ha dado en Venezuela, son las formas de gobernar, bajando los precios de cosas muy importantes para tener una popularidad muy alta? ¿Crees que por ahí van las cosas o crees que todavía el tema es salvable o se están acomodando cosas para un gobierno distinto al que nos prometió el presidente Humala en su momento, ¿no? Bueno, yo tuve oportunidad de trabajar con el Banco Mundial haciendo estudios sobre empresas públicas a fines de los 80, a principios de los 90, y lo hice en diversos países de la región, en Chile, aquí mismo, en Bolivia, en Panamá, en Venezuela, etc.
Y la constante era que las empresas públicas eran deficientemente manejadas, tenían criterios políticos sobre criterios económicos, racionales de una empresa. Había favoritismo de los gobiernos de turno para nombrar a los directorios, a los gerentes, y había corrupción. El común denominador era mucha corrupción. Y obviamente dentro de eso pues manipulación de precios, subsidios, una serie de prácticas que el Estado solamente podía hacer a través de estas empresas públicas. Que lo que además generaban era que los privados no invertían en esos sectores donde había empresas públicas, ya sea por monopolio o porque simplemente lo sacaban del negocio. Entonces, volver a un tema que ya está trillado, ya está pasado de moda, ya está probado que es ineficiente y poco productivo para el país, que viene tan bien, sería una barbaridad. Es ir a contracorriente, ¿no crees, Ismael? Porque hoy en día el valor de los metales ha disminuido. China no ha crecido lo esperado, nuestras exportaciones han caído más del 20%. ¿Tú no crees que esta ya se ha convertido en una posible hoja de ruta hacia la gran transformación? El presidente Humala juró por el espíritu de la Constitución del 79, y es casualmente esa Constitución la que enmarca estos caminos indebidos. Claro, no solamente la Constitución, sino la decisión de hacer tonteras como empresas públicas, en un momento en el mundo están en retroceso, ¿no? Estados Unidos ha anunciado que dentro de 10 años va a ser autosuficiente en combustibles y en energía. ¿Qué va a pasar con los precios del petróleo? Probablemente caerán. Hoy cada vez más hay autos híbridos, ya la Ford, la Chevrolet, no solamente los japoneses, todo el mundo está sacando autos híbridos que consumen menos combustible, las energías renovables, la energía verde. ¿Qué le va a deparar al petróleo en el futuro? En estos momentos, para cualquier inversionista es de alto riesgo. Lo que tiene que haber es una empresa internacional que sepa manejar refinerías, que sepa el negocio del petróleo. Entonces, es entrar en incertidumbres. Ahora, yo recuerdo aquí como una anécdota, el presidente Belaúnde, que era un hombre sabio, indudablemente tendrá sus detractores, quienes lo apoyan, pero un hombre honesto y sabio, y me contó que en los años 60, los ingleses de la Peruvian Corporation, que se llamaba en esa época, que tenían los ferrocarriles, lo buscaron para decir, le vendemos los ferrocarriles al Estado. Y siempre nos faltaba gente que apoyaba el tema, pero él vio, no había inversión, las locomotoras eran viejas, en ese momento el petróleo estaba barato y había mucha competencia en los camiones, y dijo, no, yo no me hago de este elefante blanco, ¿no? Entró Velasco y el gobierno militar dijeron estratégico, y se hicieron de los trenes y por supuesto perdieron cientos de millones de dólares de todos nosotros, porque en este tema de las empresas públicas, en Afer Perú, en este tema de las empresas públicas, ¿no? Las ganancias se las queda el Estado, pero las pérdidas las socializan, todos las pagamos.